Y listo, amigos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al podcast de Papilio, bienvenidos a un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en un episodio más. Ya casi alcanzamos, si no es que ya estamos alcanzando los 20 episodios en formato de video. Recuerden que si es su primera vez por aquí, se pueden suscribir, es completamente gratis, aparte que nos ayudarían muchísimo. Y pues el objetivo que tenemos en estos podcasts en formato de video y también en formato de audio, que si es la primera vez que estás aquí, pues bueno, lo que tratamos de hacer es impartir un poquito, bueno, impartir o crear temas, exponer temas en el ámbito ambiental, en el cual pues tratamos de generar esa semilla en aquellas personas que no tienen el acercamiento, que no han tenido nunca el acercamiento en este aspecto. Hablamos de plantas, animales, de suelos, hemos hablado del impacto que hay de nuestra... de la ropa, hemos hablado de muchísimos temas que recuerden que si no han podido ver, pueden dejarnos su like y poder ver nuestra página de Facebook. Si no es que nos están viendo en vivo, nos pueden ver en la página de YouTube o escucharnos en Spotify. Y bueno, amigos, después de esta pequeña introducción, quiero invitar a mi amigo Sergey Santamaría. Amigo, ¿cómo estás? Y bienvenido a un nuevo episodio. Estoy muy bien, ya mejorado de mi cachetito, ya estoy hinchado, ya puedo hablar bien, ahora sí, ya estoy más que listo. Si la vez pasada salió bien, yo creo que esta vez va a salir un poco mejor. Y pues encantado, tenemos a una excelente invitada y es un tema igual que todo, es que la verdad, o sea, yo no he encontrado un tema que no haya sido de relevancia para nosotros, todos siempre decimos que son importantes, porque realmente lo son, ¿no? Y en este caso no es la excepción y pues va a ser acerca de los suelos, que ojo, es un tema que pues muchos lo creen olvidado, ni siquiera saben que se estudian los suelos y no se les da la importancia que merecen, pero los suelos son un tema muy, muy importante pues para todo, o sea, es sinérgico, o sea, que una cosa contribuye a la otra y así, etcétera. Entonces, pues nuestra invitada de hoy es una bióloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, fue nuestra compañera. Su rama terminal fue la de Ciencias Ambientales. Su tesis la hizo sobre acumulación de metales pesados y trabajó durante un año, nos comentó que en el programa de educación ambiental en el Centro Mario Molina. Entonces es una persona una compañera, una amiga que está muy bien preparada en el tema y pues es un gusto tenerla aquí. Así es, nada más antes de pasar con nuestra invitada, recuerden que estos temas no son nada técnicos, son lo más sencillo posibles para que ustedes puedan entenderlo, así que nuestros amigos que tal vez ya tienen un acercamiento, que ya son biólogos o de algún área ambiental, pues nos pudieran apoyar en ese aspecto, y los que no, pues los invitamos a que se queden un ratito para ver si los atrapa. Tal vez este tema no, pero tenemos otros muchos en nuestros canales, y recuerden que pueden dejar su pregunta. No hay preguntas tontas, yo creo que es más tonto el que no Tonto el pregunta. que no pregunta. Así es. Recuerden que todas las preguntas son válidas, son muy importantes para enriquecer esta ponencia. Y bueno, vamos a Así es. pasar con nuestra invitada. Es, amigos, la bióloga Ilse Zamora. Hola, Ilse, ¿cómo estás? Ah, caray, ah, caray. Hola, hola. Hola. Ah, ahí está. ¿Cómo estás? Pensamos que te habíamos Ya, perdido. no, ya apareció. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Te sientes Bien, muchas lista gracias para...? por hablarme. No, 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 ya sabes, es siempre lo que tratamos es de que vengan compañeros de nosotros o no compañeros, pero que pues tengan buenas ideas, que se realicen o se desarrollen bien en el tema que realizan y que quieran y tengan las ganas de exponer a la audiencia, a nuestros amigos, pues un poquito de lo que hacen y de la importancia de hacer lo que hacen. Claro. Y yo también quiero agradecer muchísimo a Ilse porque de ella nació y de hecho es parte de lo que hemos tratado de hacer, que,
que a nuestros compañeros o personas que ustedes crean que su trabajo es importante en lo que hacen en el aspecto ambiental. Y bueno, no, tampoco hemos estado como 100% cerrados a lo ambiental, porque también hemos estado con ingenieros, con agrónomos, con muchísimos más invitados, pero sí agradecerle muchísimo a Ilse porque ella nos dijo, oigan, me gustaría platicar de este tema, me gustaría compartir un poquito de lo que yo he hecho, y eso nos alegra muchísimo porque también sabemos que por este proyecto, este es el medio por el cual se está transmitiendo este tipo de información, y bueno, yo sí le quiero agradecer a Ilse por haber aceptado nuestra invitación y por habernos dicho, yo quiero, o sea, alzado la mano, no cualquiera. Gracias. No, pues es que, bueno, he visto todos sus podcasts y todas estas transmisiones en vivo, y la verdad es que hay muchos temas que a lo mejor dentro, incluso del mismo ámbito de los biólogos, a veces se olvidan, ¿no? Como es este tema. Claro. Y realmente tienen repercusión en muchas otras áreas, no nada más en la que nosotros trabajamos. Y pues si no le damos como difusión a estas cosas, se quedan ahí olvidadas, o quedan, a lo mejor los trabajos que hace cada quien ya no tienen más impacto, ¿no? Del que nos gustaría, a lo mejor. Entonces, por eso. Sí, claro. Así es, y aparte de que es tan grande, ¿no? Tan solo si hablamos de animales, pues bueno, ¿cuántos grupos no tenemos de animales? Si hablamos de plantas, ¿cuántos no tenemos? Y ahorita nos va a platicar Ilse un poco de los suelos, que también, que nos lo hemos dicho, ¿no? México es un país megadiverso, y hasta en los suelos es megadiverso, es diversísimo, porque, bueno, ya nos platicará, pero tenemos yo creo que más del 50%, si no me equivoco, de los suelos del mundo los tenemos aquí en México. Pero bueno, Ilse, si estás de acuerdo, pasamos con la presentación. Sí, vale. Perfecto. Va que va. Y aquí está. Ya saben la dinámica, amigos. Sus comentarios van a ir al final. A ver si podemos abrir a la mitad. Si tienen alguna duda, nos pueden dejar las preguntas y vamos a estar abriendo la sesión. Vemos si nos vamos de corrido hasta el final, pues hasta el final van a hacer sus preguntas, pero si abrimos un espacio, pues bueno, ya estaremos leyendo un poquito de sus preguntas, y sus comentarios también son muy, muy importantes. Y bueno, Ilse, adelante, es todo tuyo. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, ¿no? Que a veces puede parecer un poco complicado, un poco tedioso, pero bueno, ¿le pueden dar a la siguiente página? Claro que sí. A lo mejor a veces ni siquiera sabemos qué es el suelo para empezar, ¿no? Y es una definición que puede ser un poco complicada, que nos puede confundir mucho, pero viéndolo desde la parte técnica, ¿le pueden dar a la siguiente página? Claro. El suelo, digamos que es un sistema, ¿no? Un sistema que tiene aportes constantes y también pérdidas constantes de material, tanto geológico como materia orgánica, como, en fin, muchos materiales que van a estar ahí juntos. O sea, es una mezcla de muchísimas cosas que le da propiedades químicas bien diferentes a cada uno, ¿no? A mí me gusta asemejar el suelo con una esponja mojada, así como la vemos ahí en la imagen. La parte verdecita de hasta arriba sería la parte orgánica, que es constituida por todo este material que tenemos en descomposición, a lo mejor plantas secas, no sé, cuerpos de animales, todo esto que se empieza a descomponer en el suelo. Y la parte de abajo, la amarillita, sería como la parte mineral, que constituye todo esta, no sé, a lo mejor rocas que fueron erosionadas, pedacitos de rocas, todo este material que también tiene actividad, pero pues genera nada más estas dos partes, ¿no? Todo esto constituiría la parte física del suelo. Okay. Pero a pesar de esto, también tenemos, como dije, es como una esponjita mojada, entonces también tiene agua. Y en el agua, pues van muchos elementos, muchos nutrimentos que son los que toman las plantas. Y también tiene una parte gaseosa, pero la parte principal son estas dos. Menciono el humus porque sería como la parte químicamente activa del suelo, y en la parte mineral serían las arcillas. Esto significa que son las dos partes o los dos componentes principales que van a darle la fertilidad al suelo, ¿no? Ok. La siguiente, por favor. Ok. Sí. Y, ok. Perdón, ok. Sí, la que sigue, por favor. Ahí está. Bueno, hablando de por qué sería como tanta importancia el suelo para nosotros,
es porque, para empezar, es el sustrato de todas las especies vegetales que nos comemos, ¿no? O sea, toda la alimentación está basada en el suelo, ya sea también por pastoreo, ganadería o por agricultura. O sea, todos dependemos de eso, ¿no? Entonces, nos provee de biomasa y también de nutrimentos porque es un almacén gigante de nutrimentos y de minerales para todos estos organismos que tienen contacto con él. Como mencioné, también es un almacén muy grande de agua. Y aquí hay un punto bien importante que es un almacén de carbono. Esto del que yo les mencionaba del humus significa, o sea, todas estas mezclas entre animales descompuestos, plantas descompuestas y todo esto, genera una molécula química bien grande que es la que les mencionaba. A esto se le conoce como materia orgánica también. La materia orgánica es un almacén gigante de carbono en otra forma. O sea, es carbono de una manera diferente, ¿no? Y también tenemos minerales por parte de todo este material geológico que se ha ido acumulando en los suelos, porque pues el suelo para que se forme, pues pasan miles de años, ¿no? Sí. Y su composición va a depender del lugar en el que estamos, precisamente por las rocas que hay, no son las mismas que hay aquí en el distrito que hay en, no sé, en Hidalgo, ¿no? Van a ser diferentes. Entonces todo eso nos va a variar la composición del suelo y va a implicar muchas diferencias en cuanto a qué especies podemos encontrar en un suelo y en otro. Ustedes saben que no podemos plantar las mismas especies aquí que en otro lado, ¿no? Sí. Y uno de los factores, pues claro, es el suelo. Pues yo creo que es importante, y yo aquí sí haría una pregunta muy, muy inocente tal vez a las personas que nos están haciendo el favor de vernos. ¿Ustedes qué pensarían qué elementos o qué sustancias o qué se imaginaban antes de esta charla, de qué componentes o qué componía el suelo, ¿no? Agua, híjole, yo no me imaginaría que agua, ¿no? O sea, porque yo lo veo, no sé, sólido, no lo veo en estado vegetal. Entonces, pero claro que tiene agua, pues cómo riego mis plantas, o sea, la tierra de mis plantas, ¿no? También tenemos, como Ilse nos mencionaba, materia orgánica. Es parte de un ciclo que, bueno, yo creo que nos va a explicar un poquito más adelante, es parte de un ciclo, ¿no? Lo que tal vez decían los que tuvimos la oportunidad de ver El Rey León es un ciclo que al final da una vuelta, ¿no? Y nosotros... Perdón, por ejemplo, las plantas vienen de la tierra y cuando mueren regresan a la tierra, esos mismos nutrientes regresan a la tierra. Entonces, yo sí quisiera saber, y tal vez esto, si repito, es algo tan inocente, pero ¿qué piensan de qué se compone el suelo? Tú, amigo, antes de lo que nos platica Ilse, ¿qué pensabas? ¿De qué era el suelo? Sí. Pues yo siempre pensé que era, o sea, como que antes de adentrarme en este mundo de la biología y todo eso, pensaba que pues nada más era tierra, sí, tierra, y que de vez en cuando encontrabas una piedrita y bla, 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 pero ni siquiera sabía cómo se había formado esa piedrita, ¿no? Y tenía la idea de que pues podía haber, por ejemplo, cuando era chiquito, pues escarbabas y te encontrabas alguna lombricita, algún cara de niño, los que les dicen caras de niño. Entonces, pues, o sea, sabía que en el suelo vivían animalitos, ¿no? Y pues yo me lo imaginaba así nada más, pero pues sabemos que tiene muchísimas otras cosas más. Y también un dato que quería dar es, como dijo Ilse, que un suelo se tarda miles de años en formarse. Y aquí tengo uno que dice que para tener un centímetro, o sea, si nosotros cavamos un tanto así y vemos en esa parte un centímetro de suelo, eso puede llevar desde 100 a 400 años en generarse o en producirse ese centímetro de suelo. Entonces, por lo tanto, si lo vemos así, grande, pues podría ser hasta nombrado un recurso no renovable por el tiempo humano, o sea, por el tiempo que nosotros tenemos de vida. Si nos acabamos el suelo, es algo que tardaría muchísimo tiempo en recuperarlo. Entonces, también de allí la importancia de conservarlo. Perfecto. Sí, claro. Y aquí está la siguiente. Gracias. Pues aquí en este dibujito lo vemos más claro, ¿no? O sea, toda esta parte grisecita que se ve hasta abajo sería como, lo podríamos interpretar como el material original de donde
se crea el suelo, ¿no? El llamado material parental, que sería Ajá. toda esta parte mineral. Y vemos cómo se Sí. van haciendo como capitas, ¿no? Como lo que tú mencionabas Ajá. ahorita, Sí. que con el paso del tiempo se van haciendo esta acumulación de sedimentos y esto le va a dar esta famosa diversidad de suelos, ¿no? Ahora, Ujú. la composición, como dije, del suelo, pues varía mucho dependiendo de la materia orgánica, de qué animales y plantas hay en tal lugar, o sea, todo eso va a modificar la composición de cada suelo. Y Ajá. hay muchas como propiedades que se pueden medir del suelo que, para no entrar en tecnicismos, Ujú. supongamos que un ejemplo muy, muy fácil de lo que se puede medir en un suelo es en esta imagen donde vemos un ladrillo y una parecida, que se ve como una piedra más porosa, ¿no? Ujú. Ajá. En el ladrillo, digamos que tendríamos un suelo donde todo el material estuviera súper, súper pegadito. ¿Qué Sí. significa? Que no hay ningún tipo de espacio Sí, intermedio ni Ajá. poro que vaya a dejar que la raíz de la planta crezca. Entonces, si yo Ujú. voy a plantar una especie ahí que tiene una raíz muy gruesa, pues nunca va a crecer, porque no va a Ujú. poder. Sí. Y si por el otro lado tenemos un suelo que tiene más porosidad y que tiene más huequitos en medio, pues a lo mejor Ujú. la raíz de la planta sí puede crecer, pero también podemos tener casos donde, no sé, los poros sean demasiado abundantes y ni siquiera se pueda crear bien la estructura de la planta, ¿no? Por eso es Ujú. muy importante que siempre tengamos esto en mente cada que se va a, no sé, hacer un estudio de investigación, o sea, para todo como los cultivos con fines económicos, todo eso siempre hay que tener este tipo de consideraciones, ¿no? Y no nada más Ujú. en eso, también nosotros cuando queremos plantar algo en nuestras casas, ¿no? Luego ni sabemos dónde lo estamos plantando y por eso no nos Sí. crecen las plantas, ¿no? Sí. Sí, algo también o sea, no sé si hayan tenido la oportunidad de ver la imagen que subimos el día de ayer. Se veía un bote, bueno, un tubo en donde se le echa agua para ver cuánto tiempo tarda en esa agua absorberla al suelo. Y esto podría estar relacionado precisamente con la porosidad, porque si nosotros tenemos un calcetín y tenemos una taza, si le echamos agua, ¿a dónde se va a quedar? Se va a quedar en la taza, ¿no? Y si ese, sin embargo, en el calcetín, pues se va a ir. Entonces, justamente está relacionado con esto que está mencionando Ilse. Y esto, pues no sé, podría llegar a afectar en algún momento que, no sé, alguna montaña o lo que sea no tiene una buena infiltración y hay una lluvia y debajo de esa montaña hay un pueblo, pues cada vez que haya lluvias se van a ver mal porque pues no se absorbe nada el agua y pues va a bajar la corriente, pues eso les puede afectar, ¿no? Claro. Sí, claro. O sea, ya viéndolo desde la parte social. Uh-huh. Sí, sí, pues es que tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Cosas que luego Ujú. ni pensamos. Ujú. La Sí, siguiente, sí, sí. pues. Y tú tocaste dos temas importantes, ¿no? No solo es en la parte económica que planto, tengo mi sembradío y tengo ganancias económicas, sino también puedo tener pérdidas económicas en algún desastre natural, ¿no? Que se deslave Sí. algún cerro o alguna cuestión así, igual tenemos repercusión económica y pues también es parte ambiental, ¿no? Pero bueno, Ujú. perdón. Sí, no, no te preocupes. Pues esto va relacionado con lo que mencionabas, Rey, al principio, ¿no? De la diversidad que tenemos en México, que también es diversidad en suelos. Y esto porque, pues, geográficamente y geológicamente tenemos un país bien peculiar, ¿no? Y aquí en Sí. este mapa vemos que este es de Conavio y vemos que cada color representa un tipo de suelo distinto. Entonces, imagínense nada más. O sea, hay, incluso en México tenemos municipios donde podemos tener prácticamente 5 tipos de suelos en el mismo municipio. Entonces, es Ok. muy variado y nunca podemos generalizar, ¿no? De qué suelo vamos a encontrar en qué lugar. Ajá. Para no meternos en clasificaciones y todo esto, solamente es importante Ajá. saber que hay dos clasificaciones generales de suelo, pero precisamente Ujú. por esta diversidad no se ha podido generar como un sistema universal, que digamos, Ujú. este es el que se va a usar, ¿no? Como para los químicos o cosas así. Ujú. La siguiente pregunta. Aquí tengo una pregunta, Ilse, no sé si me pudieras ayudar a responderla y me acaba de surgir justamente porque, bueno, no sé si al igual que en las especies animales y vegetales y hongos, etcétera, haya suelos endémicos que únicamente se encuentren en México o en alguna parte más chica o no sé.
O sea, no sé si haya endémicos, quiere decir que solamente se encuentran en un sitio. Por ejemplo, si fueran endémicos a México, que solamente se existe en México. Si fueran endémicos a Oaxaca, que únicamente existe en Oaxaca. Entonces no sé si aplique también. Que yo sepa, hasta el momento no, pero lo Ok. que sí tenemos es como lo que mencionaba Raí, que pues en México tenemos prácticamente de todos los suelos. Ujú. Entonces, eso también es importante, ¿no? No recuerdo el número, pero estaba por ahí de 22, de 36, algo así, ¿no? 26 de Ujú, 32. Ahí sí, está. exacto. O Ujú. sea, aquí podemos Entonces, sí, encontrar de todo tipo de de todo. suelos. Sí, Y me imagino que Que creo, cada uno tiene como su función, ¿no? En el ecosistema. ujú, sí, sí, claro, y de hecho lo vemos con toda esta, todo lo que se puede cultivar aquí en México, ¿no? Todas las plantas que se dan aquí, o sea, pues tiene muchísimo que ver este factor de los suelos. claro. La siguiente, por Ok, favor. claro. Nada más, perdonen, amigos, es que se tardó un poquito, pero ahí vamos. Ahí va. Pues, como les mencionaba de esto, ¿no? La diversidad de suelos, sí hay grupos dominantes en México que serían estos que, bueno, para no entrar en detalles de qué hace cada uno, o sea, la Los diferencia nombres. entre cada tipo de suelo es en qué está compuesto. Esa es la Sí, diferencia. Unos ok. suelos van a ser más fértiles que otros y van a ser, no porque un suelo sea más fértil, significa que es mejor para una especie, ¿no? Va a Ujú. ser mejor un tipo de suelo predominante. Por ejemplo, aquí en México, el que sí domina son los leptosoles rénticos. Ujú. Estos suelos son caracterizados porque tienen una gran cantidad de influencia, bueno, tienen mucha influencia de roca caliza y son muy, Ajá. muy poco profundos. Esto pues Ujú. debido a toda la historia geológica de México, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, para resumidas cuentas, significa que aquí en México tenemos suelos muy, muy pedregosos, pues, que es difícil Ajá. tener plantas a lo mejor con raíces muy gruesas, ¿no? Más que en Ok. algunos lados. Pero como Ujú. tenemos mucha diversidad, pues da pie a que sí, en algunos lados sí se puede tener especie y en otros no. Ujú. El vertisol es pues, de los suelos que tienen mayor fertilidad. Pero Ajá. pues a pesar de esta diversidad de suelos, sí es muy importante que tengamos en cuenta que lo que tú decías, Sergey, de que el suelo es un elemento no renovable, ¿no? Un recurso no Ujú. renovable. Sí. Porque si tenemos un porcentaje a lo mejor de suelos que funcionan para producir X especies, si nos acabamos esos suelos, después, ¿cómo le vamos a hacer? Sí. Porque no podemos producir más, ¿no? Se están intentando hacer suelos artificiales, pero pues el suelo depende de la materia orgánica, ¿no? Que es lo que vamos a platicar ahorita hablando de la fertilidad del suelo. Ujú. Y cuando hablamos de un recurso no renovable, recuerden que esa está, como lo dijo mi compañero Sergey, mi amigo Sergey, es que esa escala humana, o sea, nosotros no vamos a vivir el tiempo suficiente para volver a ver que que el suelo se regenere, ¿no? Tampoco el Pasa lo sol. mismo con el petróleo. El petróleo está cada vez, o sea, conforme pasa el tiempo, llegamos a tener, se llegan a generar pequeñas cantidades de petróleo, pero a escala humana nosotros no vamos a tener no vamos a alcanzar el tiempo, no vamos a tener el tiempo suficiente para ver esa regeneración del petróleo. Pasa lo mismo con el suelo, cuando decimos que es un recurso no renovable, es que no vamos, o sea, a pesar de que el suelo día con día, bueno, o con el transcurso del tiempo se va regenerando o van a, pues sí, regenerando, sí está bien la palabra, ¿no? Ujú. Sí. No vamos a ver a una escala ni de una ni de dos, tal vez 2 o 3 generaciones más adelante van a tener esta renovación del suelo, pero nosotros ya no lo vamos a ver. Sí, es un proceso muy, muy lento. Si tenemos, o sea, si lo viéramos en escala de tiempo geológico, que es enorme, enorme, y nosotros somos así, o Así sea, es. no lo alcanzaríamos a ver. Entonces, hay que cuidar el suelo. Entonces pasamos a la siguiente. Ahí está. Aquí está lo pesado, ¿no? A veces puede parecer muy difícil, pero esto es muy sencillo. Ok. En esta representación vemos, ¿se acuerdan que les dije de la parte amarilla y la parte verde de la esponja, no? Ajá. Aquí la parte verde va a ser lo que está en medio.
y lo amarillo Ajá. va a ser las otras barras de colores que vemos. Ujú. Entonces, esa molécula grandísima que vemos es una representación de lo que sería a lo mejor el humus, que Ok. es toda este compuesto químico que se genera a partir de la descomposición de animales y de plantas. Ujú. Nunca va a ser igual en ningún suelo, porque como les dije, pues no son los mismos animales que tenemos en un lado que en otro, no tenemos las mismas plantas en un lugar que en otro. Ujú. Entonces, los compuestos no van a ser los mismos, porque también las plantas pues, generan muchos químicos que llegan al suelo y la descomposición también de algunos organismos, bueno, de microorganismos, genera otros productos que ayudan a que se forme esta molécula grandísima, ¿no? Para Ajá. poder determinar químicamente cómo sería esta molécula, pues estamos hablando que te tardarías por lo menos 15 años, yo creo, para Uf, acercarte más o menos de a ver qué sí. tiene, pero lo que sí Ajá. sabemos es que todo esto funciona como un imán. Ok. O sea, el suelo tiene carga y tiene Ujú. carga negativa, aunque no lo pensáramos. Entonces, Ok. así también como es una esponja, también va a absorber muchas cosas con esta fuerza como del imán, ¿no? Ajá. Como vemos aquí, o sea, son muchísimos grupos funcionales que permiten interactuar con otras moléculas, ¿no? Pero como tiene carga negativa, generalmente va a jalar aquellas moléculas con carga positiva, ¿no? Como Ujú. les decía del ejemplo de un imán, aquí está la Ujú. cuestión. O sea, si a nosotros le ponemos a un imán unas llaves y le Ujú. ponemos la pantalla de nuestra computadora, ¿creen que haga diferencia? Ajá. ¿Creen que el imán sepa cuál de las dos está jalando? No, ¿verdad? No. Ujú. El imán no discrimina, pero nosotros sí sabemos qué. Es lo mismo aquí. Un contaminante se puede parecer muchísimo a un nutrimento, que sería el alimento de las plantas. Ajá. Entonces, así como el suelo puede atraer el alimento de las plantas, puede atraer moléculas que no son buenas y que pueden Sí. perjudicar a los animales y a las plantas que conviven con el suelo, ¿no? Esa es la cuestión aquí y esa es una de las repercusiones que también tiene el que no sea renovable. Ujú. Porque, ejemplo, en el caso de la industria o simplemente en nuestras casas, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor no utilizamos compuestos químicos en aerosoles, en pinturas, en lo que quieran que no sabemos realmente qué tienen, ¿no? Ujú. Y Ujú. utilizamos el agua y el agua se va y nosotros ya no Sí. sabemos qué le pasó a esa agua, Ujú. pero esa agua puede llegar con esa molécula que es mala a algún Sí. suelo donde se está plantando algo y Sí. generar que se quede ahí y que alguna planta o algún animal esté en contacto con ella y pues le va a hacer daño. Ese es el problema a lo mejor de nuestros usos y costumbres que tenemos a veces, ¿no? Que no, Sí, claro. no medimos el impacto ambiental realmente que tienen estas cosas porque desconocemos este poder de captar todo que tiene el suelo, ¿no? Otro ejemplo que Ujú. vimos, no sé si se acuerdan del accidente nuclear que hubo en Japón. El de Fukushima. Ajá, Ujú. Ajá. una de las medidas que utilizaron para remediar fue utilizar suelos y se generaron lodos radioactivos. Y realmente, como están tan fuertemente unidos, o sea, como si el imán fuera muy fuerte, este elemento que no puede estar afuera en el aire está pegado muchísimo al suelo y no saben qué hacerle porque ya no se puede separar. Entonces, es muy peligroso, ¿no? Y no sé, tiene muchísimas aplicaciones esta propiedad que tiene el suelo de jalar todo, pero pues también muchos peligros si no le medimos qué le echamos, al final Claro. de cuentas. Sí. Yo aquí retomaría el de lo que platicábamos en el episodio pasado de los fertilizantes, ¿no? Que muchas veces, y ya después viendo, leyendo, hay muchos fertilizantes que solo se ocupan de manera foliar. Bueno, no, plaguicidas, perdón, de manera foliar. Ujú. Ujú, Pues uno no pensaría pues que llega al suelo, ¿no? Porque de verdad solo es en la parte superficial. Pero no, ujú. resulta que cuando viene el riego del agua, la lluvia, arrastra, como bien lo dice Ilse, arrastra el agua, llega al suelo y ahí es donde hay contaminación también del suelo, Sí. ¿no? Muchas veces pensamos, no, pues es que es foliar, no va a pasar nada al suelo. No, claro que va a Ujú. pasar, porque va a haber este arrastre de contaminantes al suelo y es precisamente, bueno, uno de los ejemplos que a mí se me ocurre Ujú. que podría pasar, uno de los muchos que hay, me imagino. Sí. Sí, de hecho me parece, no sé si alguno me pudiera corregir, cuando hacen composta recomiendan no poner ciertas cosas, parece que cítricos, porque esto cambia las propiedades del suelo y esto hace que ya no funcione tan bien. O sea,
tú te imaginas, pues, ¿qué va a ser una naranja, no? Pero pues una naranja puede hacer muchísima diferencia. Ahora imagina si es un compuesto más tóxico, ¿no? O sea, que lleva un proceso un procesamiento más complicado. Claro. Y yo aquí tendría una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que tiene algún tipo de implicación ecológica esto? O sea, como la transferencia a lo mejor de contaminantes entre todo este ciclo. Yes, of course. Sí. Sí, porque, bueno, para comenzar, como lo mencionas, tenemos diferentes tipos de suelos y cada uno tiene ciertas características y cada especie vegetal o cada especie, pues no sé, de hongo que crece a partir del suelo, tiene ciertas características también. Por ejemplo, necesitan, no sé, una ceiba que necesite cierto tipo de suelo en donde haya mucha materia orgánica, a comparación de otro en donde sea escasa la materia orgánica, pero que necesite más calcio para crecer. Entonces, esto se ve reflejado completamente en la biodiversidad, o sea, en la riqueza de especies que haya, o sea, en cuántas especies hay. Y esto también, o sea, sabemos que no únicamente las plantas o sea, el suelo no afecta únicamente a las plantas, sino que las plantas son alimento para los organismos herbívoros y los organismos herbívoros son alimento para los organismos carnívoros. Entonces, y además las plantas pueden crear, incluso el suelo puede crear ciertos, ¿cómo se llaman estas? Madrigueras que le sirven de refugio a especies animales. Entonces, ahora si llegara un contaminante que va a cambiar estas propiedades, se altera toda la estructura del ecosistema y puede haber desastres ambientales muy grandes. Claro, yo aquí también pondría el ejemplo de los microorganismos y macroorganismos que están en el suelo. Hablemos de lombrices, hablemos de colémbolos, que son insectos muy pequeñitos, hablemos de bacterias. De caras de niño. Sí, todos los que son fotoriales, pero también hablamos de bacterias, no solo hablamos de macroorganismos, sino también hablamos de microorganismos que tienen una función en el suelo específica y que tal vez en este caso, por un contaminante ya no pueden lograrlo. Entonces, y cada problema es como una cadena en la cual un problema genera más problemas. Entonces, ya vimos en la parte macro, como lo mencionaba mi amigo Sergey, de que afecta a las plantas y de ahí a los animales, etcétera. Ahora también, si vamos a escala más bajita, los microorganismos, pues todos los que viven en el suelo y que forman parte de una cadena igual, pues también se ven afectados. Entonces, sí, yo creo que sí. Y eso repercute porque sabemos que a muchos no nos gusta pues la parte ambiental, pero pues en la parte económica, pues a todos sí nos beneficia. ¿No? Entonces, sí, yo creo que sí afecta muchísimo y en muchos aspectos. Sí, qué interesante, ¿no? Porque como mencionan, se genera todo un ciclo, ¿no? O sea, de algo que pareciera que ni nos acordamos en todo lo que repercute, ¿no? Entonces, sí. Justamente esto sobre la fertilidad del suelo es bien importante, ¿no? Por eso. Y porque mientras más capacidad tenga un suelo, entonces de retener nutrimentos, también de retener otras cosas, ¿no? Y eso a veces ni siquiera lo pensamos. Aquí me gustaría... ¿Le pueden dar la siguiente, por favor? Sí, nada más me gustaría poner una pregunta que creo que va muy ad hoc a lo que tú nos estabas platicando antes de pasar a otro tema. Y la pregunta dice así, Itzel Zamora nos menciona, eso mismo pasó en Chernobyl, creo que fue relacionado al desastre de Fukushima. Que platicabas. Sí, pues sobre esto de Fukushima, ¿no? En Chernobyl, pues hasta cierto punto sí, porque una de las medidas que se utilizó para mitigar esta cuestión fue el uso de arcillas. Precisamente, ¿se acuerdan que les comentaba que hay una parte mineral del suelo que tiene esta capacidad química, ¿no? De retener contaminantes o nutrimentos, que aquí en este dibujo serían todos esos piquitos morados y la rayita verde. Todo eso constituiría a las arcillas.
Ajá. Todo Sí. eso, pues, es muy difícil de imaginar, pero son moléculas muy complejas y sí, por la capacidad tan grande que tienen de retener todo, también se utilizan Ujú, mucho en este tipo de cosas y sí se utilizaron también en Chernobyl. claro. Y de hecho es una parte que se utiliza ahora, es llamada biorremediación, ¿no? Entonces, Sí, también he hay escuchado eso. suelos hay suelos que se contaminan y pues ahora por esta atracción tan grande que tienen, pues cómo le vas a quitar ese contaminante que tiene al suelo si lo tiene Ujú. muy atraído. Entonces ya se generan técnicas en las cuales se ayuda al suelo a que pues se le quiten este bicho, este contaminante, ¿no? Sí, exactamente. Y justamente yo creo que hay 3 puntos clave que tenemos que tener en cuenta Ujú, para recordarnos sobre la importancia de la conservación de los suelos, ¿no? Que es la degradación actual del suelo, el carbono que encontramos en el suelo y el papel que todo esto juega en el cambio climático, que ni siquiera ujú. pensaríamos que el suelo tiene algo que ver con el cambio climático, ¿no? Sí, sí, Pero en realidad sí, mucho. Le pueden dar el siguiente perfil para que veamos claro, claro, sí. que eh, sobre la degradación nos podemos meter en 1000 clasificaciones de qué degradación hay, y qué tipo de problemas afectan al suelo, pero de los más relevantes podríamos tener que el primero sería el cambio en uso de suelo, ¿no? Que es todo Ujú, este proceso que se lleva a cabo a lo mejor para cultivos de importancia económica, como es el caso de Michoacán, ¿no? Y los ujú, cultivos gigantes de aguacate, ¿no? sí, Ahí las prácticas agrícolas o lo que se le haga al suelo para cultivar al aguacate va a tener influencias en el suelo en ese momento que pueden tener repercusiones a largo plazo, ¿no? Y a lo mejor también pues se desplazan especies nativas de la región para cumplir estos fines económicos, ¿no? Toda la demanda que hay. Y ujú, no solamente de plantas, pues también toda la fauna relacionada, ¿no? A la flora nativa del lugar. claro. Ahora, la deforestación es otro punto bien importante porque ahorita vamos a ver, pero tiene muchísimo que ver con todo esto del cambio climático y la participación que tiene el carbono del suelo en esto, ¿no? Ujú, También tenemos que se degrada el suelo por el uso urbano o todos estos usos antropogénicos de construcción de carreteras, construcción de locales, que pues como sabemos aquí en la ciudad, ¿no? Muchas veces los deslaves están causados por las construcciones, porque a lo sí, mejor si tuviéramos, no sé, más árboles, no pasaría, o en el caso de cuando se tiran los manglares, ¿no? ujú, Que es la misma situación. Y las prácticas agrícolas, que como mencionaba Ray, sobre el uso de fertilizantes y todo esto, pues también degradan químicamente al suelo porque el hecho de que una molécula contaminante ocupa el lugar de un nutrimento significa que es un espacio menos disponible para el alimento de las plantas. Y si ujú, ese, como decíamos, ya no se puede quitar, ¿cómo le vamos a hacer para que vuelva a crecer algo ahí, no? O sea, a veces se puede con procedimientos carísimos, pero pues no es una opción muy viable. claro. Claro que hay casos que a mí me parecen muy curiosos, donde algunas especies hasta pueden crecer más en lugares que tienen, por ejemplo, metales pesados, ¿no? Se han Ajá, hecho algunos estudios donde le pones al suelo X concentración de metales pesados y te esperarías que la planta no se desarrolle como es, pero a veces hasta crecen mucho más y estas son las plantas llamadas bioremediadoras, ¿no? Que tienen ujú, capacidad de soportar concentraciones altas de algún compuesto que no queremos y pueden desarrollarse bien. Esto no quita el problema que habría si algún otro organismo consume a este organismo vegetal, ¿no? Porque la claro. concentración sigue Ujú, ahí, nada más la sí, movemos del lugar. sí. Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, eh, podemos adentrarnos un poco más en esto que es el suelo como reservorio de carbono y su papel que tiene, como decía, en el cambio climático, ¿no? Ok, Eh, sí. Supongamos que tenemos un bosque y ese bosque lo talan por completo. Ya quitamos la materia orgánica que se iba a generar en el suelo a partir de todas las hojas que se iban a caer de ese árbol, o sea, todo ese carbono ya lo perdimos, ya se fue a otro lado. Ujú, Supongamos que estos árboles que talan terminan quemándose, usándose como combustible, ¿no? Significa que toda esa concentración de carbono va a llegar a la atmósfera y va a terminar como CO2.
dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero, recordemos que funcionan como una sabanita que van a impedir que la energía sea liberada de la Tierra, entonces van a estar calentando todo el tiempo la Tierra, ¿no? Entonces, la materia orgánica que queda en el suelo ya no se va a seguir regenerando, se va a romper este ciclo. Entonces se va a empezar a consumir por todos estos microorganismos que viven en el suelo y se va a generar esto que es la conocida respiración del suelo, que significa que se produce CO2, pero ya no lo volvemos a contener como planta, ya está liberado en la atmósfera. Entonces vuelven a incrementar las concentraciones de CO2 en la atmósfera y se genera un tipo de retroalimentación que se le conoce como retroalimentación positiva, ¿no? ¿Qué significa? Mientras más talamos y mientras más pasa esto, se genera más gas. Mientras se genera más gas, se calienta más la Tierra. Cuando se calienta más la Tierra, pasa este fenómeno como el derretimiento de los glaciares, que puede liberar algunos otros gases, como es el metano que tenemos en los suelos llamados permafrost, que son los congelados. Y el metano también es un gas de efecto invernadero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a calentar todavía más la Tierra. Y luego hay una cosa llamada efecto albedo, que es cuando la luz del sol se puede reflejar en superficies blancas, evita que sea, pues, que se caliente más, ¿no? Si ya no tenemos glaciares, ya tenemos menos superficies blancas. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez se vuelve a calentar más la Tierra. Ese es el problema que se genera de que no se puede... este aumento gradual de 1.5 grados centígrados, por eso se ve como tan marcado, ¿no? Porque en qué parte decides o en qué parte dices aquí se para el ciclo, porque pues es una cuestión muy complicada, ¿no? Y como les decía, pensaríamos que todo esto de la deforestación nada más nos importa porque pues hay menos árboles, ¿no? Hay menos oxígeno, no, realmente sí, termina en gases concentrados en la atmósfera y que a veces no lo pensamos así, ¿no? Entonces supongamos que ya tenemos el suelo aquí que ya pierde materia orgánica porque ya no tiene con qué materia orgánica reponerse, se va perdiendo la fertilidad del suelo, ¿no? Y si los otros suelos que tenemos los tenemos contaminados, entonces ¿cuáles vamos a utilizar? Y en el caso de México, pues hay un ejemplo bien grande, que es la península de Yucatán. En Yucatán el 55% de los suelos está degradado químicamente. Entonces, pues, es una cuestión bien difícil, ¿no? Y creo que todo esto siempre lo tenemos que tener bien en mente cuando hacemos algunas elecciones de qué consumimos y todo esto, ¿no? Porque simplemente, no me quiero meter en temas controversiales, pero simplemente todo lo que se necesita a lo mejor para producir carne, ¿no? En términos de deforestación, no es nada más el agua, o sea, todas estas cosas, o como les mencionaba del aguacate, ¿no? Los cultivos de aguacate, todo esto yo creo que es importante. No sé ustedes qué puedan decir al respecto de esto. Pues que, o sea, se ven súper bien ejemplificados los efectos, o más bien esta red que hemos mencionado a lo largo de muchos capítulos, esta red que, para decir que todo está realmente conectado con todo. O sea, si se pierden los suelos, o sea, aumenta el calentamiento global que se ve directamente relacionado hasta con nosotros. O sea, bueno, nosotros como especie animal nos afecta. Nos afecta a las especies animales a las que no somos nosotros, a las especies vegetales, a la economía, a la sociedad. En serio, realmente se ve súper bien explicado cómo es que todo está relacionado y si una cosita se altera, se ve reflejado en todo y puede ser incluso efectos, como lo hemos mencionado, sinérgicos, que si se afecta a uno y se le suma un poquito a otro, juntos hacen muchísimo más que por separado. Entonces es un tema y se ve súper bien explicado. Y de hecho desde todos los temas que hemos abordado, ¿no, amigo? Ahora es lo que dice mi compañero Sergey, que todo va como en cadena, de que pareciera que uno no afecta al otro, pero al final se unen y sí crean un impacto más grande. Y de hecho,
hay veces que siento que hablamos como puras cosas malas. Más bien siento que no nos hemos dado cuenta que realmente lo que estamos haciendo sí tiene una repercusión en no solo en nuestro círculo, ¿no? En nuestra casa, ¿no? Sino tiene repercusiones más allá y que no solo somos nosotros, ¿no? No solo somos los 30 personas que estamos aquí, más los que estamos aquí charlando, sino somos miles de millones allá afuera que estamos haciendo lo mismo. Entonces, es como que nos demos cuenta, que abramos los ojos para realmente hacer un cambio, porque ya el cambio feo ya está. Sí. Ahora hay que tratar de hacer un cambio positivo y que veamos que desde cualquier trinchera hay problemas, y desde cualquier trinchera también tenemos que empezar a cambiar. Y ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que eso al final podemos decir como qué podemos hacer, alguna opinión de cómo podríamos ayudar en esto. Pero bueno, ese es mi punto de vista, amigos. Sí, creo que como Ilse nos lo mencionó al inicio, ya se va tu agua por el caño y ya no sabes qué pasa más, o sea, qué pasa más allá. Y lo mismo pasa con todo lo que llega a nosotros. O sea, si te desprendes de tu ropa y la tiras a la basura, ya sí de fácil nunca la vuelves a ver y nunca vuelves a saber dónde terminó. Si prendes la luz, no sabes de dónde viene, no sabes cuál fue el proceso para que llegara a tu casa. Y lo mismo pasa con el agua, o sea, ni siquiera te cuestionas cuál fue el proceso para que tú tuvieras agua en la llave de tu casa. Yeah. Entonces, pues ver todo, y sí, a veces sí solemos ver un poco lo malo, pero pues es para darse cuenta qué hay detrás de cada una de las acciones que realizamos día a día, y así a través de esto, pues tal vez generar cierta conciencia de ahorro, cierta conciencia de lo que dijimos, por ejemplo, de la fast fashion en el tema anterior, pues que pues cuestionarte de dónde viene tu ropa y repensar las cosas antes de comprar o de desperdiciar. Sí, claro, y bueno, es algo parecido, ¿no? También cuando a lo mejor tenemos, no sé, plantas en nuestras casitas, que ni siquiera sabemos que a lo mejor vemos, pues este fertilizante sí sirve, ¿no? Le voy a poner porque si lo usamos a diestra y siniestra y realmente no sabemos la repercusión que tiene, porque pues todo llega al agua y el agua llega al suelo. Entonces, cualquier cosita que apliquemos nosotros tiene pues grandes impactos, ¿no? Y en esta imagen que vemos es lo que les comentaba justamente de estas burbujas que se crean. Este es de un lago del Ártico, donde tenemos permafrost, que es un suelo que, así se le dice al suelo que está congelado, no un glaciar, es un suelo congelado. Y vemos que están guardadas ahí desde hace mucho tiempo esas burbujas de metano. O sea, que toda la predicción que tenemos de calentamiento a lo mejor puede o no puede estar basada en la liberación de estos gases, porque imagínense si se descongela este suelo y se libera todo ese metano, ¿a dónde vamos a llegar, no? Sí. Entonces, es ahí como una bomba de tiempo. Es lo mismo que pasa con lo que veíamos de los contaminantes y la industria, ¿no? Porque también se les llama bombas de tiempo químicas, que digamos que se les llama así comúnmente, pero digamos que en la industria, no sé, generamos X componente, el componente llega al suelo y ahí se queda, y como el suelo lo jala mucho, ahí se queda pegado y ya no pasa nada. Ninguna planta lo puede tomar porque está súper atraído al suelo, ¿no? Y dices, bueno, pues hasta cierto punto está seguro, ¿no? ¿Y qué va a pasar si por algún cambio, no sé, de pH o algún cambio de algún parámetro del suelo, este metal queda disponible, o lo llamado biodisponible para algún alguna otra planta o algún animal, ¿no? Ajá. Ok. ¿Sí sigues aquí, Ilse? Creo que ya se fue. Me fui un momento. Ok. Que les estaba comentando que si todos estas moléculas quedan unidas al suelo por mucho tiempo y por algún cambio ya quedan lo llamados biodisponibles para que sean consumidas por algún organismo, o que las raíces de las plantas las puedan tomar, va a generar inclusive toda una cadena de dispersión, ¿no? Porque digamos que llega un animal y consume una planta en algún lado y se va. Y todos los desechos que genera
los deja en otro lado, pues esos desechos siguen teniendo al contaminante porque él no lo puede metabolizar. Entonces se van a acumular ahora en otro lugar y va a generar pues problemas ambientales bien grandes, ¿no? Porque inclusive en un municipio donde tuve la oportunidad de trabajar, veíamos que las concentraciones de algunos contaminantes ya estaban incluso en el agua de los hospitales, o sea, de las llaves, si tú le abrías a las llaves, era la misma calidad del agua residual que la que estaba disponible como potable en el municipio. Entonces, ya la contaminación ahí estaba a un punto tan grande que están planeando abrir un hospital exclusivo para cáncer ahí. Porque claro, o sea, no significa que el contaminante sea malo nada más para las plantas, ¿no? Sabemos que tienen muchísimas repercusiones en nuestro metabolismo y todas estas cosas, porque hay algunos que incluso pueden sustituir elementos esenciales en nuestro cuerpo y generan enfermedades bien graves, como es el caso del zinc, ¿no? Que si se reemplaza el zinc, genera una enfermedad ósea bien, bien difícil. Entonces, por eso es la importancia de que no se nos olvide esto y de que lo tengamos en cuenta también como científicos, ¿no? También en las decisiones que tomamos a lo mejor para los análisis o todas estas cosas, porque a veces podemos planear una investigación y decir, bueno, voy a utilizar tal reactivo, ¿no? Y también nosotros generamos desechos bien peligrosos como científicos, que no tenemos en cuenta todo el proceso que conlleva y en lo que puede terminar, ¿no? Y todo el gasto de recurso innecesario que a lo mejor está contaminando además, ¿no? Y me da mucho gusto haber hablado de esto porque, como decíamos, o sea, se ve clarito que es una cadena de todo. Así como lo que le puede pasar al suelo, va a terminar afectando a especies de reptiles, de lepidópteros, o sea, de muchísimos grupos y yo creo que de todos, todo este ciclo, ¿no? Y al final todo termina en nosotros. Digo, no somos el centro, pero pues sí termina en nosotros porque la culpa es de nosotros y, o sea, terminamos también dañándonos a nosotros mismos, ¿no? Porque, pues, las especies vegetales también nos las comemos nosotras, los animales también. Entonces, este era el punto de esta clase. Sí, claro. Me parece también un poco el ejemplo pues, del coronavirus que llegó y alguien en China lo obtuvo, lo pescó y pues se transmitió a todos y ahora nos tiene aquí encerrados, ¿no? Claro. Entonces, igual puede pasar con estos contaminantes de los suelos y pues se pueden estar esparciendo y causar muchísimas catástrofes que ni siquiera nos llegamos a imaginar. Claro, y también lo que pasa, ¿no? Muchas veces que con los plaguicidas todos los cultivos son, les echan estos plaguicidas, que es lo que pasa, se contamina el suelo, se contamina el agua, lo absorben las plantas, ¿qué pasa? ¿Qué comen las vaquitas? Comen el pasto, ¿qué es lo que pasa? Lo ingieren y este tipo de contaminantes también se va a la carne. Luego, ¿qué pasa? Pues bueno, es consumida por nosotros y al final sigue no siendo el centro de todo, pero todo se regresa de alguna manera, ¿no? Ya sea por cambio climático, ya sea por esta cuestión de que estamos ingiriendo con metales pesados, contaminantes, etcétera. No sé, muchísimas cosas. Y déjenme ponerlo, amigos. Está muy interesante, amigos. Está muy interesante esta cuestión de que uno pensaría que no es tan importante los suelos, pero ya vimos que son más importantes de lo que nosotros decíamos. Y solamente quiero decir algo más, que como dijeron en alguna pregunta que estaba por aquí, uno pensaría que los suelos no están vivos, pero realmente tienen muchísima vida y sobre ellos hay mucha vida más. Exacto. Justo por eso pensamos en ponerle al título de esta plática, Suelos, vida bajo mis pies. Así es. Porque en ellos hay vida y de ellos pues sale vida, ¿no? Así es, amiguitos. Pues no sé si estén de acuerdo, amigos. Vamos a pasar a la parte de las preguntitas y los comentarios. Recuerden que todavía pueden hacer sus comentarios o sus preguntas para que podamos platicar. Vamos con la primera que nos hicieron. Él es Ian Ruiz y nos pregunta cómo se regenera el suelo. Bueno, pues
una de las maneras, o bueno, más fáciles de verlo, es esto que les mencionaba de la imagen, donde vemos todos estos segmentos, ¿no? O sea, es que se regenere en términos de que se cree más suelo, sería que el suelo se va formando por todo este material de la erosión, ¿no? Que la erosión es el desgaste de rocas en todos lados que tenemos y con el viento se arrastran y se van acumulando en algunos otros lados. Entonces, supongamos que se va acumulando pedacitos y pedacitos de roca y a eso le sumamos todos los desechos animales y todo esto y así se va formando el suelo y se van haciendo capas a lo largo, bueno, en forma vertical que les llamamos, es el llamado perfil de suelo, ¿no? Que lo hacemos para ver qué es lo que hay más abajo. Entonces, pues esa sería una. Si se refieren a que se regenera el suelo en cuanto a que lo podemos curar, o sea, por decirle de alguna manera, pues lo único sería con tratamientos, porque sí hay tratamientos para remover contaminantes y todo esto, como lo que decíamos de la bioremediación, que es poner una planta que tú sabes que va a soportar concentraciones altas de lo que quieres quitar, y la dejas que solita crezca y así vas a quitar esa problemática del suelo y ya tienes los lugares disponibles en el suelo para el nutrimento, ¿no? Esa sería una de las maneras. Okay. Muy bien, muy bien. Y yo también quisiera, ¿se han dado cuenta, amigos, o han visto? Yo creo que sí, cuando vamos en la carretera, que de repente pasan por un cerro que lo mocharon y pasa por el medio la carretera, ¿qué es lo que pasa al lado? Todo el perfil, ¿no? Se ven como estas como ondas o estas capas que hubo de suelos, que ahí vemos historia pura, ¿no? Si lo queremos. Sí. Justo es lo que iba a decir. En algún momento me tocó ver un suelo y no sé la verdad si me habrán mentido, pero era de cierto color y decía, pues ese suelo es de ese color porque es cuando hubo un evento, no sé, alguna catástrofe en la prehistoria y por eso se ve de ese color, o sea, cuando digamos una explosión muy grande de algo, ¿no? O sea, un incendio, lo que sea. Y se ve de ese color porque pues ese suelo le pasó eso y ya después se fue cubriendo de más. O sea, ahí vemos prácticamente la historia cómo está en los perfiles. Exacto. Vamos con este es un comentario. Amigo, ¿lo quieres leer? Claro que sí, dice Osvaldo García González, un gran amigo. Dice, muy interesante el punto de vista de cada uno. Parecería que el suelo no tiene vida propia, pero ya estudiado por los científicos a fondo se observa que es todo un sistema complejo. Y pues sí, coincido totalmente que muchos antes de meternos en esto pensábamos, pues es tierra, ¿no? Es tierra y piedras. Tierra. Pero pues no, o sea, va muchísimo más allá de simplemente pensar que es tierra y piedras y que pues se podría decir que toda la vida depende del suelo. Exactamente. Y ni siquiera lo pensaríamos, ¿no? De que se forman estas moléculas químicas tan complejas. Yo creo que cuando tomamos clases de química orgánica veíamos cada grupo funcional y ya nos estábamos dando de topes. Y ahora pensar en una molécula tan grande con tantos grupos que ni siquiera sabes qué tiene en realidad, que bueno, pues no sé, es gigante. Es impresionante, ¿no? Para mí, sí. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí está. Dice Jennifer Camacho, ¿cómo se puede saber si un suelo es sano? Pues no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, a lo mejor, como veíamos en esa foto que publicaron, ¿no? De estas pruebas de densidad. Ajá. Hay estudios previos sobre qué tipo de suelo puedes encontrar en una región. Pero como decíamos que va cambiando el tiempo, pues nunca nos podemos confiar. A lo mejor sí hay parámetros que podemos decir, estos van a influenciar a esta especie de esta manera, pero realmente lo que más podemos hacer es decir, a lo mejor en Hidalgo tengo leptosoles rénsicos, entonces voy a medir las propiedades del suelo para ver si realmente estas propiedades coinciden con lo que me reportan la bibliografía, ¿no? Que sería ese tipo de suelo. En el caso de que no, pueden ser muchísimos factores que afecten a que no salgan los resultados como tú lo esperas, como ya sabemos, pero también puede ser algún evento bien claro, ¿no? Como en el caso de Michoacán,
que esperamos tener vertisoles en el agua de Cuitzeo y lo vemos todo compactado por la gran cantidad de sales que tiene. Entonces eso ahí son cosas bien incongruentes con lo que tú esperarías y ahí sí te puedes dar cuenta que no es sano el suelo, ¿no? También se pueden hacer análisis más complejos que podemos ver qué realmente está reteniendo el suelo. Podemos, por medio de algunas reacciones químicas, separar todo lo que retiene esta esponjita, como veíamos, separamos todos los elementos y los leemos y vemos qué es lo que está reteniendo. Y ahí podemos ver si lo que está reteniendo son puros nutrimentos o otras cosas más peligrosas, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Qué les parecen 2 o 3 más? 3 preguntitas más. Vamos con esta. Nos dice Bryson Quintero Gamarra. Dice, ¿los monocultivos pueden afectar en la disminución de nutrientes en el suelo? Esta está complicada. Lo que en algún momento cuando hicimos el episodio de alimentación sustentable y le preguntamos al ingeniero en agricultura, nos dijo que, por ejemplo, hay ciertas plantas que prefieren, no sé, el azufre, digamos, ¿no? Un ejemplo, ciertas plantas que prefieren el azufre. Entonces, lo que hace esta planta, obviamente, al preferirla, la va a estar jalando y la va a estar jalando y la va a estar jalando. Entonces, si tú continúas con este monocultivo, te vas a acabar ese elemento que es el azufre, ¿no? Y ya después ya no va a quedar nada de azufre. Entonces, lo que se hace en los policultivos, ¿sí se llaman policultivos? Bueno, que no sean monocultivos, que se esté sembrando diferentes cosas. Puede haber alguna otra planta que, por ejemplo, fije nitrógeno, o sea, que le dé nitrógeno al suelo, y este nitrógeno, esta va a necesitar otras cosas que la otra no necesitó, y por ejemplo, este nitrógeno ya después puede venir otra planta que necesite nitrógeno para crecer o para vivir bien, y así ya se mantiene esta como regeneración, toma, te doy, para conservar sanos los suelos. Claro. Eso es lo que nos comentó. Sí, es cierto. Y si quieren saber un poquito más, pues bueno, y también por eso lo puse, la comercial. Liga que está pasando, pues sí, lo pueden ver en YouTube, ahí está como alimentación sustentable, hay 2 partes de ese episodio porque estuvo un poco largo, pero ahí puedes saber un poquito más de esta cuestión, Bryson. Y muchísimas gracias por sus preguntas. Vamos con la siguiente, y esta es. Ángel Rubira nos dice, ¿qué tratamiento se le podría dar a las especies vegetales que bioacumulan metales pesados? Bueno, a ver, o sea, también aquí hay que aclarar un punto. La bioacumulación pasa siempre, ¿no? Ok. O sea, los organismos no podemos metabolizar metales pesados, entonces siempre va a haber acumulación, no importa qué organismo sea. A lo que a lo mejor creo que se refiere es cuando algún organismo acumula estos metales y ya implica mucho riesgo para su desarrollo, ¿no? Ajá. Alguna vez me tocó observar un sistema muy peculiar que parecía hasta un hospital de plantas. Por medio de presión hidráulica con un suero, se puede aplicar algunos complejos, bueno, son compuestos llamados complejos quelantes, me parece. Ajá. Que funcionan como estos mismos imanes de las arcillas. Es una molécula con un montón de sitios de intercambio que va a jalar o va a tener más fuerza para jalar todos esos metales. Entonces, todos los metales van a quedar absorbidos por esta molécula, que generalmente es el EDTA. Puede ser el EDTA que incluso se utiliza en humanos. Esta molécula va a jalar y va a formar estos complejos que se forman de una manera muy estable y ya no permite que vuelvan a ser o vuelvan a estar disponibles libremente en el organismo, y de esta manera se eliminan o se pueden reducir sus concentraciones. Me tocó ver esto en las plantas y sé que se utiliza también en personas en algunos tratamientos en hospitales. Realmente especificaciones del tratamiento no lo sé, pero esa es una manera. O sea, necesitas algo que lo jale más fuerte y ya. Ok.
Y vamos con la última pregunta del día de hoy. Ok. Mariana Palafox nos dice, ¿qué tan factible sería implementar en México lo mismo que se realizó en Islandia, de separar e inyectar el CO2 al suelo para que se solidifique? Órale. Eso sí, Qué nunca lo había pregunta tan escuchado. interesante. Es lo que les comentaba en el artículo, ¿no? Este artículo de que si lo traducimos sería como secuestro del suelo, del CO2, Ajá, perdón. sí. Ajá. Que sí, precisamente son estas técnicas para como quitar el CO2 del aire e inyectarlo en el suelo y que según ahí bueno, no según, que ahí permanezca, ¿no? Que quede acumulado. ¿Qué Ajá, tan factible sería? Pues yo no creo que haya ningún problema realmente, o sea, en términos de suelo. En ujú, términos de realmente factible, pues ahí ya sería como cuestiones políticas, ¿no? Económicas ujú. que afectarían a que se dé este proyecto, pero en caso del suelo, pues no creo que haya ningún tipo de inconveniente, porque recordemos que lo que mencionábamos, México tiene prácticamente todos los tipos de suelo. A lo mejor la extensión y el suelo que se necesite para hacer este procedimiento sí podría verse afectado, ¿no? ¿Qué tanto territorio necesitas con el tipo de suelo determinado? Pero de ahí en fuera no creo que haya ningún problema más. Aquí me surgió una pregunta, ¿para qué? O sea, si es buena la porosidad y la filtración y eso, ¿para qué se solidificaría un suelo? O sea, que se volviera más sólido. O sea, porque incluso hasta una planta no podría crecer allí bien, ¿o sí? O Ah, sea, no, ¿cuál es? es que cuál- no va en términos Ah, de que se solidifique el suelo porque sea algo bueno para los cultivos, sino para disminuir estas concentraciones de CO2 en la atmósfera. ok. Ya, ok. O sea, Pero ya, ok. sí, Ya, pero o sea, tendría es esta para, repercusión que sí dices, porque lo mismo que decíamos de Japón, o sea, sí lo quitas de un lado, pero ¿y luego qué le haces a eso? O sea, ajá, ya, o sea, el CO2 es para quitarlo del medio ambiente e inyectarlo al suelo, ajá, exacto. no para que al suelo le genere un beneficio. No, no, no. Ok, ya, muy bien, gracias. Sí. Pues Pues, no sé si tengan algo más que agregar, amigos. Creo que así es como cerramos la plática del día de hoy. Estuvo muy, muy interesante. Aprendimos sí, muchísimas cosas sí. que probablemente pues lo habíamos visto en nosotros en la carrera o a muchas personas no lo habían escuchado y lo vienen a escuchar aquí. Y creo que fue una plática muy amena, muy tranquila, Ujú, con términos súper sencillos que creo que pudieron entender, puesto que no hubo como cuestiones de preguntas de tecnicismos. ujú. Eh, pero bueno, amigos, no sé si quieran cerrar con algún comentario final. Sí, yo agradecerle mucho a Ilse en primera por proponernos el tema. La verdad, y caímos en el error de menospreciar a los suelos porque no teníamos planeado hablar sobre este tema, bueno, al menos así próximamente. Ujú. Y ella nos contactó y nos dijo que tenía ganas de explicar esto y con gusto, con mucho gusto accedimos porque creemos que es un tema importante Claro. y pues agradecerle por proponerlo, por aceptar, por estar aquí con nosotros y pues ya, muchísimas gracias Ilse por proponerlo y por estar aquí con nosotros compartiendo tu conocimiento. No, pues al contrario, muchas gracias que sí se animaron. La verdad creo que es un tema que sí importa para todos y que qué bueno que ahora se pueda, por medio de ustedes, se pueda difundir a más personas, ¿no? Porque a lo Ujú. mejor también como biólogos lo sabemos, pero la difusión siempre es bien importante. Y pues aprovecho también para pues felicitarlos todos los en vivos que han realizado y todo el material que ya llevan. Creo que es bien importante, ¿no? Ya saben que ahí estoy siempre, pero creo que Ujú. la divulgación es algo que olvidamos y se debe hacer porque todos tenemos responsabilidad de lo que pasa y de la implicación que tienen nuestras decisiones, ¿no? Claro que sí. Claro Sí, que sí. al final, pues esto es parte de lo que hemos tratado de llevar a toda la gente, que más gente se entere de cada uno de los impactos o cada una de las buenas acciones que se hacen por el medio ambiente. Y pues que bueno, de hecho apenas también nos contactó una persona, todavía no quedamos bien, pero nos está proponiendo hacer una plática sobre la cultura del agua. Entonces, si a alguien en algún momento le interesaría exponer un tema, pues Claro. nosotros estamos completamente abiertos
a que si tienen las ganas de contribuir a este proyecto y seguir haciendo esta divulgación o educación ambiental, estamos súper abiertos. Claro, y yo también, aparte agregaría no solo charlas, yo creo que si tienes hasta un producto, algo que realmente cambie la manera en la cual se hacen las cosas, yo creo que es importante también difundirlo. Y digo, tenemos buenos amigos, buena audiencia que nos acompañan plática con plática, y pues yo creo que si hace la diferencia, sí es importante que todo el mundo lo conozca, ¿no? Y bueno, todo el mundo, pues nos referimos a las personas que nos hacen el favor de vernos. Y pues no queda nada, Ilse, muchísimas gracias por compartir con nosotros parte de lo que tú haces, parte de tu pasión, y pues bueno, lo importante es que cada vez más personas se enteren de lo que está pasando y cómo podemos también solucionarlo, ¿no? Porque muchas veces ya está el problema y nos quedamos así como que, ¿y ahora? Y bueno, entonces yo creo que es parte de un proceso que sepamos cuál es el problema y de ahí partir para la solución, ¿no? Y yo creo que, híjole, tenemos muchos problemas y más soluciones por delante que tenemos que ejecutar, pero bueno, poquito a poco tenemos que irlo haciendo. Vamos a cerrar ya nada más con los comentarios finales. Por ejemplo, aquí Rodrigo Fuentes, que por cierto estuvo con nosotros. Participó ya en la ponencia un poco chusca, pero muy importante de los reptiles de México. Menciona aquí, te admiro mucho, Gaby, gracias. Nos menciona Itzel Zamora, muy buena plática, gracias, bióloga. Amigo. Felicidades, amigos. Gracias, Gaby. Nos dice Jennifer Camacho. Tanaidi Pérez nos dice excelente presentación. Muchas gracias por todos sus comentarios. Haruko García nos dice muchas gracias por la plática y sobre todo la información para el público. Pues aquí estamos para eso. Ian Ruiz nos dice muy buena plática, muy interesante. Y muchas gracias a todos los que nos vieron, nos comentaron, nos expresaron sus dudas. Y pues ya, muchas gracias. Pues listo, amigos, así es como cerramos el capítulo del día de hoy. Recuerden que si no se perdieron alguna plática, la pueden tener, o si la quieren volver a escuchar, o no sé, la quieren ver o la quieren escuchar, pues tenemos nuestras redes sociales aquí abajo. En YouTube la pueden volver a ver, en Facebook la van a poder ver, y en Spotify, sobre todo si por ejemplo están haciendo su quehacer y quieren estarla escuchando, pues bueno, o van en el carro, donde sea, pues pueden descargar el podcast, que va a estar, yo creo que mañana ya va a estar arriba. Eso ya lo veremos, pero están todos los capítulos pasados. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Amigos, nos vemos en la siguiente. Nos vemos, muchas gracias. Bye. Ay, ahora no cierra, amigos.